Bueno, vamos a empezar la clase. La clase del día de hoy es sensor MAP, que significa Manifold Absolute Presión, presión absoluta del manifold. ¿Qué es el manifold? El manifold es el múltiple de la admisión. Entonces, dice presión absoluta. Primero, vamos a ver qué significa absoluto. Absoluto significa es algo que no tiene signo. Ejemplo. Presión absoluta. ¿Por qué presión absoluta? Porque hay dos tipos de presiones. La presión negativa, cuando es un vacío, es una presión negativa, y cuando es una presión de empuje, es una presión positiva. Entonces, se llama presión absoluta porque me mide las dos presiones, si es negativa o si es positiva. ¿Sí me explicó? Por eso se llama presión absoluta. Antes de hablar del sensor, necesitamos retomar un tema o repasar un concepto, que vimos desde primer año. Este concepto que vimos desde primer año, este concepto nos habla de lo que son los vacíos, ¿sí? Estos vacíos son así. Recordemos que en el motor tenemos el pistón, tenemos la cámara, ahí está el pistón, tenemos la biela, y cuando el pistón va a bajar, el pistón abre la válvula de admisión, está cerrada la de escape, estamos en el ciclo de admisión. En ese momento la válvula de admisión está abierta y se genera una succión. Esta succión va a dar a lo que es el múltiple de la admisión, al pleno de la admisión, que le llamamos manifold. En inglés así viene como manifold. Entonces, este vacío viene desde el múltiple de admisión. Cuando el pistón baja, se genera un vacío aquí adentro en el cilindro. Pero recordemos que este vacío no siempre es igual, porque tenemos lo que es una mariposa de aceleración. Cuando esta mariposa de aceleración está cerrada, entonces la presión atmosférica no entra a las cámaras, ¿sí? La presión atmosférica se queda aquí. Si la presión atmosférica se queda aquí, nuestro vacío aquí es muy fuerte, ¿sí? Pero conforme esta mariposa se empieza a abrir, ahora la presión atmosférica empieza a entrar aquí. Como la presión atmosférica empieza a entrar a las cámaras, el vacío se desaparece, ¿sí? El vacío desaparece. Por lo tanto, nuestro vacío va a tender a ser cero. Cuando tú ya tienes la mariposa de aceleración completamente abierta, ¿sí? Como está abierta a toda la entrada del aire, pues obviamente tu vacío en ese momento pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque tienes la mariposa así. Entonces la presión atmosférica entra así, literal, entra toda hacia las cámaras. Obviamente ahí tu vacío es un vacío de cero. Entonces no se nos olvide, y hacemos ahí una nota, por favor, que cuando el vacío es alto, es porque estamos en marcha mínima o mariposa de acelerador cerrado. Vacío alto, marcha es igual a una marcha mínima igual a una mariposa de aceleración cerrada. Vacío bajo es una marcha acelerada y la mariposa de aceleración ahora ya está abierta, ¿sí? Bueno. ¿Vacío bajo qué, maestra? Vacío bajo es marcha acelerada. Vacío bajo es marcha acelerada.
y mariposa de aceleración abierta. ¿Sí? Mariposa de aceleración abierta. Bueno. Dice ahí, el sensor MAP es el encargado de mandar la señal a la computadora de la presión que tenemos al interior del múltiple de admisión. Esta va a variar de acuerdo a la apertura o cierre de la mariposa de aceleración. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu presión va a estar variando. Es lo que ahorita acabo de explicar. La presión va a estar variando. Si tu mariposa está completamente cerrada, entonces tu vacío es alto. Como tu vacío es alto, voy a tener una presión negativa. Pero cuando la mariposa del acelerador ya está abriéndose, entonces la mariposa de aceleración, la presión que hay en el sistema es una presión positiva. ¿Por qué? Porque ya no tengo vacío. ¿Por qué no tengo vacío? Pues porque la presión atmosférica, el aire, ya está entrando libre por aquí, ya no hay nadie que lo interrumpa. Dice, este sensor cuenta también con la función de medir la presión barométrica. ¿Qué es la presión barométrica? Bueno, la presión barométrica es la que se da conforme tú vas subiendo una altura con respecto al nivel del mar. Es decir, informa a qué altura se encuentra el vehículo sobre el nivel del mar. Esta información le sirve a la computadora para ajustar los parámetros de inyección. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando el vehículo está a cierta altura sobre el nivel del mar, si es muy alto o está casi al nivel del mar o a una altura media, por ejemplo, aquí en Torreón creo que estamos a 1700, 1500, 1300 sobre el nivel del mar, no recuerdo. La computadora hace un ajuste a las mezclas, a la mezcla de combustible y a lo que es el tiempo del encendido del motor. Ahora, el sensor MAP. El sensor MAP lo vamos a localizar en el múltiple de la admisión. O sea, lo tenemos que localizar en un lugar donde haya vacío. En múltiple admisión tengo vacío. Puede estar directamente así, empotrado en el múltiple de la admisión o puede estar a través de una manguerita conectado del múltiple al sensor. Sí, bueno. Existen dos tipos. Existen dos tipos de sensores, ¿sí? Y estos dos tipos son los siguientes. Existen sensores que entregan una señal de voltaje, ¿sí? Y existen sensores que enseñan una señal, que entregan una señal, pero de frecuencia. O sea, por ejemplo, en la General Motors, en el Chevrolet, el sensor MAP, la señal que llega a la computadora es una señal en volts. Pero en Ford, la marca Ford y la marca Volkswagen, la señal que llega es una señal de frecuencia. ¿Sí? Llega una frecuencia a la computadora. Por lo tanto, se miden de manera diferente. ¿Sí? Ahorita lo vamos a checar el día de mañana cómo se miden, cómo se checan. Esto está muy sencillo. Nada más es cuestión de moverle al multímetro. Cuando lo cheque, uno lo checo la función de volts y otro lo checo la función donde mide los hertz, que es la frecuencia, con un frecuenciómetro. Bueno, entonces, los que miden una señal de voltaje lo van a medir en un rango de 0 a 5, ¿sí? O sea, cuando está en el vacío muy alto, tenemos un valor cercano a 0. Cuando está el vacío muy bajo o ya casi no hay, tenemos un valor cercano a 5 volts, siendo la presión atmosférica la señal más alta. O sea, que cuando el vacío se pierde, obtenemos prácticamente casi los 5 volts y va disminuyendo conforme aumenta el vacío del múltiple. ¿Sí? Bueno, entonces, los sensores que generan una señal que es con frecuencia,
la señal, cuando la mariposa está completamente abierta, tenemos un rango de lectura de alrededor de 160 Hz. Si te fijas, aquí yo no estoy midiendo volts, estoy midiendo Hz. ¿Qué es un Hz? Bueno, acuérdate que tenemos una onda, tenemos ondas, ¿sí? Y el Hertz es la medición de estas ondas, ¿sí? Estas ondas se miden en Hertz. Bueno, aquí tenemos el sensor MAP, ¿sí? Y el sensor MAP, aquí se ve donde lo tenemos conectado hacia lo que es el múltiple de la admisión, ¿sí? Lo tengo conectado al múltiple de admisión. ¿Para qué? Para que le llegue un vacío. Este vacío va a mandar una señal de frecuencia o de volts, y esa señal va a llegar a la computadora. Con esa señal, la computadora lo que va a hacer es mandar una señal a los inyectores. ¿Por qué? Porque si ese sensor MAP detecta un voltaje alto, la computadora dice, ejemplo, no, pues que tengo 5 volts. Entonces la computadora dice, si tiene 5 volts, entonces el vehículo está acelerado. Entonces, si el vehículo está acelerado, necesito meter más combustible. Pero resulta que mide quizás 0.9 volts. Dice, pues son 0.9 volts. Quiere decir que el vehículo está en ralenti. Entonces, si está en ralenti, ¿qué hace? Bueno, pues vamos a meter menos gasolina. Para eso le sirve a la computadora, porque es la manera que la computadora sabe en qué condición está el motor. Si está en alta aceleración o si está en ralenti, a través del vacío. Entonces, esta señal que llega, nos va a controlar no nada más la inyección, también nos va a servir para lo que es el tiempo de encendido, para adelantar o atrasar la chispa, ¿sí? Y para que con esta cantidad de combustible, el motor genera unas revoluciones y la computadora nada más está monitoreando esas revoluciones. ¿Para qué? Para saber si ajusta la mezcla del inyector. ¿En base a quién? En base a lo que el sensor MAP le diga. Si ustedes quieren, ustedes si tienen un vehículo, desconecten el MAP, pónganlo a trabajar y a lo mejor sí va a trabajar bien en marcha mínima. Acelérenle y van a ver que ni 2 cuadras van a caminar. ¿Por qué? Porque le va a faltar. O sea, se cuenta que la falla del MAP es una falla muy similar cuando te falta combustible. La falla del MAP mete esta falla. Haz de cuenta que tú le aceleras y el carro no responde. Literal, está completa, tiene una completa pérdida de potencia. Yo ya lo he visto, yo ya lo he experimentado en Pero si va a prender el carro, ¿no? Sí, de que prende. Y de que camina, pues caminará, pero haz de cuenta que nada más puedes caminar en, ¿qué te gusta? En primera velocidad. Y en segunda, pues quizás puede que, pero ya más allá de eso, ya no va a funcionar. ¿Pero ¿sí? ¿Por qué, maestra? Yo no entendí por qué. Ahí te va por qué. Porque este sensor, haz de cuenta que si tú, el sensor tiene un vacío alto, un vacío bajo, la computadora dice, el vacío está bajo. Si el vacío está bajo, entonces dice, estás en ralenti. Y el pulso de la inyección, pues es cortito. Es cortito. Pero si el vacío, si está alto, perdón, aquí sí está alto. Si está alto, sí, va a decir el carro, el motor va a decir, está en ralenti y te mando poquita gasolina. Pero luego tú le empiezas a acelerar y la computadora ve que el vacío es bajo. Si el vacío es bajo, entonces dice el vehículo, no, pues el carro ya está más acelerado. Entonces, ¿qué hace? Manda el pulso de inyección más grande. ¿Por qué? Porque la computadora, como detecta un vacío bajo, analiza que el carro ya va a más velocidad. Y si vas a más velocidad, pues necesitas más gasolina. Pero si tú desconectas ¿cómo vas a ver cuánta gasolina necesita el carro, el motor? Pues no lo vas a ver. ¿Sí? Los otros sensores, el TPS le puede informar, sí le puede informar,
pero tiene que corroborar esa información junto con el MAP. Entonces, si esta información no le llega, por lo tanto, esta información va a ser errónea y la computadora va a mandar menos combustible al inyector. O sea que... Sí, dime. O sea que en resumen ese sensor lee la cantidad de oxígeno para poder hacer la inyección correctamente. Lee la cantidad de vacío. Ah, ok. La cantidad de vacío. O sea, así es. Mide cuánta cantidad de vacío hay para poder hacer lo que acabas de decir, para meter la cantidad de combustible que es correcta, así es. Pero mide una cantidad de vacío. Si vas en bajas velocidades, a bajas revoluciones, el vacío va a ser muy alto o va a ser alto. Conforme tú le vas acelerando, el vacío se va perdiendo. Se va perdiendo el vacío y el sensor va mandando a la computadora una señal. Conforme se va aumentando la señal del voltaje, por ejemplo, donde se vaya acercando más a 5 volts, la computadora detecta que estás en una velocidad más alta. Por ejemplo, la computadora determina que le llegan 3 volts. Pues la computadora le dice, no, pues vas a una velocidad, ya va subiendo de velocidad. Entre más vaya subiendo este número, tu motor va más acelerado. Entre más vaya bajando, tu motor va más desacelerado. ¿Sí me explicó? Tiene 5 volts. Entre más se acerca a 5, más acelerado. Y luego viene desde 0. Entre más se acerque a 0, más desacelerado. ¿Sí? Entonces, con estos voltajes, la computadora dice cuánta gasolina va a meter. Y no nada más eso, la gasolina, sino también va a ver el tiempo del encendido, si adelanta o atrasa el tiempo de encendido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta aquí. Eso es lo que hace el sensor MAP. El sensor MAP tiene 3 terminales. Hay sensores MAP de 4 terminales y ahorita aquí la voy a dibujar, pero ahorita la voy a explicar. El sensor MAP de 3 terminales es 5 volts. Maneja 5 volts. Maneja una señal de referencia. ¿Por qué? Porque es un potenciómetro. ¿Sí? Y maneja una tierra. Este sensor es un potenciómetro. O sea que le tiene que llegar una corriente y una tierra y en base al vacío se mueve la resistencia. Se mueve la resistencia de 5 a 0 según la aceleración que tenga y según el vacío que tenga. Hay unos sensores MAP de 4 pines porque esta sería la parte del MAP y estos dos serían el sensor de temperatura. Por ejemplo, el Atos. El sensor MAP del Atos es sensor MAP, pero también es sensor de temperatura. Aquí al sensor de temperatura le llegan 5 volts. Entonces, con estos 5 volts de esta tierra funciona el YAT. Y esta tierra también funciona para el sensor MAP. O sea, son 2 sensores en uno solo. Te repito, en algunos vehículos como el Atos y algunos Chevrolet, que son los que yo he visto, trae el sensor MAP, es MAP y es YAT. O sea, son 2 sensores en uno. Y puede venir de 3 cables o puede venir de 4 cables. Un cable es de tierra, otro cable es de alimentación y otro cable es de señal. Y aquí lo tenemos. Mira, le llegan 5 volts de alimentación, le llega una señal de tierra y tiene una señal de referencia. Cuando el vacío, si te fijas bien, aquí te puse una manguerita, aquí está esta manguerita. Cuando el vacío llega, o sea, succiona, por eso la pongo hacia abajo, porque succiona el vacío, la resistencia de aquí, que hay de aquí, empieza a variar. Entonces, esta resistencia varía y manda una señal de voltaje por aquí. Y si es el sensor que manda frecuencia, bueno, manda una señal de frecuencia por aquí. La computadora, a través de sus integrados, va a leer esa señal. Cuando la computadora la lee, en ese momento determina
a qué velocidad, a cuánta aceleración va. Y dependiendo de la aceleración, es la cantidad de combustible que va a meter la computadora. Aquí tenemos este sensor que está aquí, que es uno de Chevrolet. Mira, aquí hay un tubito, donde en este tubito llega un vacío, que ese vacío llega del múltiple de la admisión. Ese vacío viene del múltiple de admisión, entonces genera un vacío por aquí, ¿sí? Y ese vacío va a generar que aquí tenemos 5 volts y aquí tenemos una tierra, y esta señal va a estar variando dependiendo del vacío. Y les hago un paréntesis. Les recomiendo esta página que está aquí, autotecnicoonline.com. Esta página está muy padre, se la recomiendo, porque ahí vas a encontrar pruebas a muchos módulos electrónicos y pruebas a muchos sensores. En la chancita que tengan de chance de investigar o de ver, métanse a esa página, autotecnicoonline.com. Se lo recomiendo muchísimo, está muy padre esa página. Bueno, ¿cómo funciona el sensor MAP? El MAP. Aquí lo ponemos. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene un chip de silicón, o sea, tiene una resistencia, una plaquita de resistencia a base de silicón. En el TPS, la pista era una pista rígida. Aquí en el MAP es una pista que está a base de silicón. ¿Por qué? Porque como le va a llegar vacío, el silicón se va a deformar así, porque cuando llega el vacío, ¿sí? Perdón, así no, me equivoqué. Déjenlos corrijo. Cuando llega el vacío, ¿sí? Va a ser esto. Se hace como una curva. Ahí está. Llega el vacío, se hace como una curva hacia abajo. Cuando el vacío se va perdiendo, esa curva va a ir tendiendo a disminuir. Se va a ir disminuyendo, quedando casi recta. Cuando ya no hay nada de vacío, pues ya nada la deforma. Entonces, cuando hay un vacío, se va a deformar esta pista de este chip de silicón. Este chip de silicón está aquí arriba. Digamos lo que es esta que está aquí. Es este que está aquí. Todo esto es. Ya hay una resistencia impresa. Cuando llega el vacío succiona este vástago. Toda esta membrana lo que hace es deformarse, hacer esto, y el valor de resistencia empieza a cambiar. Conforme el vacío se empieza a perder, este chip de silicón va tratando de agarrar su forma original. Sí, por ejemplo, ahí estaría con un vacío nulo y aquí estaría con un vacío alto. O sea, se deforma. Aquí tiene un circuito de control, que es un circuito de control en el cual esa deformidad, ¿sí? La va a sacar hacia una terminal eléctrica que va a dar a la computadora, indicando el grado de deformidad en base a voltaje. El voltaje de la señal va a variar entre los 0.2, 0.4, 0.8, 5 volts, desde 0 casi a 5, dependiendo de quién, obviamente, del vehículo. Cuando el motor está en desaceleración, la salida del sensor es menor de 0.8, cuando está muy desacelerado. En condición de ralentí, la señal varía entre 0.9 y 1.5 volts. Al estar en velocidad, ya que va aumentando la velocidad, la salida de voltaje varía desde los 1.5 hasta llegar a los 5 volts. Si es Ford, acuérdate que te dije, si es Ford y Volkswagen, no lo vas a checar con voltaje, lo vas a poner en hertz. En tu multímetro hay una función de frecuencia y dice así, HZ, no sé si te acuerdas, lo pones ahí y
le vas a aplicar vacío y ahí te va a aparecer el vacío. 160 Hz viene representando más o menos cuando el vehículo ya está completamente acelerado, o sea, la mariposa de aceleración casi abierta en su totalidad. Este cuadrito lo voy a explicar el día de mañana porque voy a explicar las pruebas. Aquí tenemos, por ejemplo, el vacío. El vacío tú lo puedes medir con un vacuómetro. ¿Qué es un vacuómetro? Un vacuómetro es para medir vacíos, así como hay un manómetro que es para medir la presión positiva, también hay un vacuómetro para medir la presión negativa. Entonces, con el vacuómetro tú puedes medir, ¿sí? Por ejemplo, por este vacuómetro vas a tener tú cuánta lectura tienes de vacío. Ejemplo, aquí dice 0. Cuando tu vacío es 0, el voltaje es alto. Mira, conforme tú vas metiendo más vacío, llegando hasta 600, se miden en pulgadas de mercurio. Cuando tú tienes 600 pulgadas de mercurio, entonces mira, tú ya tienes 0.05. Sí, 0.05 de volt, o sea, casi 0 volts. ¿Sí? Entonces esto te está hablando de que conforme vaya aumentando el vacío, mira el voltaje cómo va cayendo. Esa es una tabla para los que miden voltaje. Para los que miden frecuencia, te repetía como el Ford. ¿Cuál Ford? Por ejemplo, el Ford que tiene el motor de, creo que Palma, el Ford que tenía Palma utilizaba ese motor, el 5.0, es el 5.0 el que puede traer el 3.8 también puede traer ese, ¿cuál? Los Escort, y esos motores traen este tipo de sensores. Bueno, aquí vas a tener frecuencias, ¿sí? Vas a poner en el cable de la señal, por ejemplo, que salía frecuencias, te llevas el cable aquí, pones tu multímetro, el negro a tierra, y en ese momento tú lo pones en hertz y tú le vas a acelerar y le vas a soltar el acelerador y vas a ver que debe de estar variando la frecuencia en hertz más o menos a la razón de esta tablita que tenemos aquí. Y los vehículos que son sensor MAP y el sensor MAP, aquí está el voltaje, pero los que tienen temperatura, bueno, aquí me dice, si tengo 0 grados, el voltaje va a ser alto, entre más se va calentando, el voltaje se va cayendo, pero esto lo voy a explicar el día de mañana para que veamos las pruebas.